2023, conferência essa organizada pela Associação Brasileira de Câmbio e também pela Associação Internacional de Redes de Transferência de Dinheiro. Os fluxos migratórios têm impactado muito o mercado de remessas aqui na América Latina, principalmente. A gente vê grandes migrações acontecendo. En la cual la industria ha podido unirse para hablar de las distintas oportunidades y los desafíos que presenta en este momento la indústria. O Evolve foi uma aliança incrível que nós realizamos no início deste ano. No primeiro momento parecia algo difícil de alcançar, mas hoje, no decorrer das palestras que nós tivemos, pudemos perceber o quão certo estávamos em saber a necessidade da indústria em fomentar um evento específico para um ambiente de remessas. Esa primera conferencia se llevó a cabo bajo unos términos pero muy importantes, que no eran difíciles de coordinar. Coordinamos culturas diferentes, coordinamos tipos de conferencias diferentes, porque la que hace ahí en Tien es un modelo, la que hace Huracán es otra, y salió perfecto. Agora é Cuba, onde o fluxo de remessas está sendo restabelecido, porém, em um ambiente marcado por informalidade. Quem chega para falar sobre as redes bancárias, formalização e dificuldades em torno das remessas é o gerente-geral da financeira Cimex. Eu convido aqui ao palco o nosso palestrante, Yamil Hernandes. Seja muito bem-vindo, Yamil. Buenos días, siempre difícil regresar del coffee break. Pues mi nombre es Yamil Hernández, gerente general de una empresa financiera cubana que lleva 28 años haciendo remesas a Cuba en un entorno complejo, y vengo a hablarles precisamente entonces de remesas, de migración, dos temas muy comúnmente manipulados. Es difícil encontrar, en el caso de Cuba, fuentes fidedignas que no se encuentren manipuladas. En el caso de Cuba, los emigrantes no son emigrantes, son exiliados políticos, perseguidos políticos, suelen ser tratados de esa manera. Las remesas no suelen ser tratadas como las transferencias de ayuda de los emigrantes a sus familias en el país de origen, sino como el dinero que se envía hacia un país para favorecer al gobierno o al sistema que se encuentra vigente. De eso vengo a hablar desde la perspectiva de Cuba, desde la perspectiva que nos da la experiencia de trabajar en el mercado cubano, ya le digo, desde hace ya más de 25 años, 28 años precisamente. Les propongo la siguiente agenda. Vamos a hablar sobre la emigración cubana, el estado actual. Vamos a un poco que conversar sobre los antecedentes, las etapas que ha tenido esa migración, las remesas en la isla, cómo se han gestionado durante todos estos años, porque muchos se sorprenden. Acá mismo en los intercambios nos decían remesas a Cuba. ¿Y dónde estás en Cuba? Sí, estamos en Cuba, hacemos remesas y hemos mantenido relaciones comerciales importantes, con flujos importantes, con muchas compañías a lo largo de estos 25 años. Vamos a hablar un poco de cómo se interrumpieron durante la pandemia las remesas a Cuba del principal mercado de las mismas, Estados Unidos,
qué fue lo que sucedió y en qué momento estamos en la actualidad, un poco para definir cuáles son el momento actual, cuáles son las oportunidades, cuáles son las variantes que podemos utilizar y que estamos utilizando para llevar remesas a la isla. ¿Dónde está la migración cubana? Bueno, las fuentes varían, pero casi todas coinciden, y es lógico que así sea, en el que el principal destino de la migración cubana se encuentra en Estados Unidos. Según el Buró del Censo de los Estados Unidos, residen un poco ya más de 2 millones de cubanos, primera y segunda generación. Más de 2 millones, sobre todo en el sur de Estados Unidos, sobre todo en la Florida, y lógico que así sea, el idioma no suele ser un impedimento para acceder al mercado laboral. Ya un poco más al norte, donde también hay cubanos en Estados Unidos, el idioma sí ya suele ser tenido en cuenta y suele ser un requisito para incorporarse al sistema, al mercado laboral. Pues Estados Unidos ocupa más del 80%, hay fuentes que lo ubican incluso más, cerca del 90% de la migración cubana en Estados Unidos. A 90 millas de la isla se encuentra la principal economía del mundo y con políticas que después vamos a estar comentando hacia la migración cubana que diferencian y atraen de manera marcada a los emigrantes hacia este país. España, un poco más allá, del lado del Atlántico, también con el idioma a su favor, país del primer mundo, también tiene un núcleo importante de cubanos. En Italia igualmente, si regresamos a la América, en México tenemos un núcleo importante de cubanos. En Canadá, con determinadas características, una migración un poco más profesional, atendiendo a las políticas migratorias del Canadá. Y ya en los últimos años, acá hacia el sur, en América del Sur, se han ido creando importantes núcleos de cubanos. Para que tengan una idea, FINCIME gestiona una página transaccional desde hace algunos años, donde todos los meses se reciben remesas desde más de 120 países. En los últimos años, Uruguay ha ido escalando y está ya entre los 3 primeros orígenes de las remesas a Cuba en esa página transaccional, donde Estados Unidos ocupa el primer lugar, donde España ocupa el segundo y Uruguay, de manera sorprendente, en los últimos años se ha colocado en un tercer lugar. Una muestra, una señal de cómo se ha diseminado y cómo en el cono sur también hay núcleos poblacionales. Por acá hablábamos en el día de ayer y nos comentaban cómo en el Paraguay también se han identificado núcleos poblacionales de cubanos. Acá en Brasil también existen estos núcleos de migrantes cubanos y también, atendiendo a los convenios de cooperación, también hay trabajadores temporales acá con necesidad. Todos ellos, en el mundo entero, por lo general defienden la necesidad de establecer, mantener vínculos con sus familias en el lugar de origen y poder mantener los flujos de remesas que necesitan. ¿Cuáles son los antecedentes? Un poco viendo las etapas que ha caracterizado esta migración, para que se tengan, para entender de dónde viene, para poder comprender mejor dónde estamos. 1929, Cuba no era un exportador de migrantes, más bien los recibía. Venían sobre todo de Europa, huyéndole a los aires de aquella Primera Guerra Mundial, también de Estados Unidos. Después de 1929 empieza a cambiar el panorama y ya empieza Cuba a exportar emigrantes, atendiendo a la situación económica del país en aquellos años, algunos gobiernos marcadamente represores que estuvieron marcando el entorno político de aquellos años, y en los años 50 igualmente hubo un gobierno con bastante antecedentes de represión, con hechos reales, que motivó que se incrementara la emigración. En 1959 hay un giro radical, se modifican los componentes migratorios tradicionales. En 1959 triunfa la Revolución Cubana y cambian los componentes migratorios. Entre 1959 y 1965 hay una primera oleada que está caracterizada por las personas que mantenían una relación estrecha con el régimen derrotado en los años 50 y entre esos años, lógicamente, emigran hacia el país del norte muchos profesionales, muchos doctores. El país prácticamente se quedó sin doctores, sin profesionales de diferentes ramas. Y fue la característica principal de esos años. En 1966
ocurre un hecho que marca el entorno migratorio hacia Cuba todavía en el día de hoy. El gobierno norteamericano firma una ley llamada Ley de Ajuste Cubano que le da un tratamiento diferenciado totalmente a partir de entonces a los emigrantes cubanos. Las ventajas que se le otorgan a los emigrantes cubanos, pues solo de llegar al país del norte, a Estados Unidos, pues los emigrantes son considerados exiliados políticos, tienen acceso al sistema laboral y al año ya pueden optar por la residencia en el país del norte. Pues esto los ubica en un entorno favorable en relación a otros grupos étnicos, incluso no se tienen en cuenta en el caso de los cubanos las cuotas que tradicionalmente se otorgan desde el punto de vista migratorio y fomenta en gran medida la emigración por vías informales, porque a la par que esta ley está vigente, por vías oficiales se reducen las cuotas, las asignaciones, el otorgamiento de visas para poder viajar por vías oficiales hacia Estados Unidos. Esto es una característica que desde entonces viene marcando, está vigente en el día de hoy, marcando la emigración hacia Estados Unidos. Todo emigrante que llega a Estados Unidos es considerado de manera inmediata un emigrante, un perseguido político. Y esto viene acompañado del tratamiento que se le da en los medios de difusión. Los medios de difusión también coinciden con este discurso y va trabajando en la mente de los lectores, de las personas. Una anécdota, antier, al llegar acá a Brasil, llego tarde en la noche, el taxista que me recoge, pues al verme llegar en un vuelo de Panamá, dice, bueno, panameño, le digo, no, cubano. Me dice, wow, cubano. Perseguido político. De momento me sentí en una película de acción, perseguido por los helicópteros, no, nada de eso. Pues entonces llegamos ya a la década de los años 90 y en los años 90 empieza ya a percibirse un cambio en los componentes de la emigración, donde ya empiezan a definirse las necesidades, porque hasta entonces los emigrantes cubanos, por lo general, todas esas primeras oleadas no mantenían vínculos con sus familias en Cuba. Los que permanecieron en Cuba pensaban diferente a los que se marcharon y no había un vínculo, una necesidad real de establecer vínculos de remesa familiar. En los años 90 sí se identifica ya este flujo, se identifica la necesidad de establecer una relación entre los que están en Cuba y su familia en el exterior, y el sistema financiero cubano decide entonces crear una empresa, otorgarle a una empresa las licencias necesarias para ocuparse de esa gestión. La emigración actual cubana se coincide con los patrones de la migración global, regional, buscando nuevas oportunidades económicas, en la economía en primerísimo lugar, buscando cómo equiparar los desequilibrios económicos globales, donde poder de mejor manera acceder al empleo, a mejores fuentes de ingresos y poder ayudar a sus familias en el país de origen. Desde el prisma económico también hay una disyuntiva en Cuba. En Cuba hay un fuerte desarrollo del capital humano. Se gradúan profesionales en importantes esferas, como la medicina, ingeniería, profesores de diferentes ramas, y las condiciones económicas del país no permiten realmente la captación efectiva de todo ese personal graduado. Por lo tanto, también hay una fuente importante de emigrantes cubanos altamente calificados que emigran hacia otros destinos tratando de poder ejercer su profesión. Entonces, llegado a este punto, nos atrevemos a la diferencia que sí hay emigrantes cubanos, que sí hay un mercado de remesas a Cuba y que la principal diferencia está dada por el tratamiento político que se le da por parte del gobierno norteamericano a los emigrantes cubanos hacia ese país y por el tratamiento que le dan los medios de difusión a esta problemática. Entonces, en el caso de Cuba, define unos flujos de remesas que están constantemente bajo presión. Si bien la industria, frecuentemente, aquí lo hemos oído hablar ya en varias ocasiones, hablamos del de-risking, pues en el caso cubano ese de-risking es doble, ya no solo por la actitud de la corresponsabilidad internacional en relación a nuestra industria, a la remesa familiar y a la no gestión del riesgo, pues en el caso nuestro a eso le añadimos evitar flujos hacia el país por el sistema de sanciones que existen definidos por parte del gobierno norteamericano hacia la isla. Si bien durante muchos años hemos podido gestionar
remesas, y algunas compañías contaron con licencias del gobierno norteamericano para hacer remesas a Cuba, siempre ha permanecido en paralelo las presiones sobre el sistema bancario internacional y sobre los flujos que necesariamente deben transitar por la banca internacional. Les cuento, por ejemplo, año 2014, porque todo esto está sujeto a muchísimas presiones de diferentes tipos, algunas directas y otras indirectas. Les pongo el ejemplo del año 2014. Veníamos gestionando remesas un primer semestre del año muy bueno, con unos resultados ascendentes, crecientes, pero en ese año el gobierno norteamericano le pone una multa a un banco francés que no tenía nada que ver con nosotros, no tenía relaciones con Fincime, con la empresa que hacemos las remesas, ni siquiera por transacciones en dólares, por nada. Le ponen una multa al PNB Paribas, que ustedes recordarán, ascendió a 9.000 millones de dólares, una cifra que es superior al Producto Interno Bruto de muchísimos países. 9.000 millones de dólares a ese banco. Las remesas del segundo semestre del año cayeron en picada totalmente, porque la banca, lógicamente, reacciona protegiéndose, y fue difícil poder gestionar remesas a Cuba en ese segundo semestre. Muy vulnerable a este tipo de presión. Y, lógicamente, esto incide en que socios nuestros, socios comerciales, aún con resultados comerciales importantes y con flujos establecidos, muchas veces han tenido que protegerse y evitar continuar una relación aun cuando pudiera resultar exitosa. Ya les comentaba que en los años 90 se le otorga a Fincime por parte del sistema financiero la licencia para empezar. Ya en 1998 ya tenemos contratos firmados con Western Union. Se firma un contrato de representación internacional con Western Union en el año 98, por allá. Todavía no estaban creadas las condiciones, aun cuando se firma el contrato, no estuvieron creadas las condiciones para que Western Union dominara el mercado de remesas a Cuba hasta el año 2010. ¿Por qué? Porque la licencia que tiene Western Union en aquel entonces solo le permitía pagar las remesas en Cuba en dólares. Y el dólar en aquel entonces no tenía un valor de uso en el país, se encontraba incluso hasta penalizado, no había una red de tiendas donde consumirlo, estaba prohibida su utilización y por lo tanto las remesas no podían crecer en ese entorno. Entonces, financieras que circulaban, que se empezaron a emitir en relación a vínculos con determinadas compañías, y fue la principal manera de captar remesas en Cuba, tarjetas financieras para captar remesas, hasta el año 2010. Hasta el año 2010 ese se convirtió en la principal manera de gestionar remesas. Ya en el 2004 habían circulando más de nueve tipos de tarjetas diferentes que no tenían más que el objetivo de captar la remesa, y después el beneficiario acudía a una red de cajeros automáticos a extraer la remesa en la moneda de circulación nacional según la tasa de cambio vigente. En el 2010, ¿qué sucede en el 2010? Que Western Union y el resto de las compañías norteamericanas reciben licencia, le modifican la licencia del gobierno norteamericano y ya les permite pagar las remesas en la moneda de circulación nacional, en una moneda de circulación nacional con capacidad de compra en la red comercial, donde estaban las ofertas, y en cuestión de muy poco tiempo, Western Union pasó a liderar totalmente la actividad de remesas a Cuba. Más del 80% de la remesa que entraba por vías oficiales del país era gestionada por Western Union. En aquellos años, Ricardo Amaral, acá presente, que dirige la operación en Brasil de hace ya 5 años, me decía, pues compartió con nosotros, atendía el mercado cubano y fue líder en ese proyecto que realmente los posicionó muy favorablemente. Las inversiones fueron importantes, la red de puntos de pago de Western Union en Cuba llegó a superar los 500 puntos de pago, remesas en efectivo de manera instantánea, y fue muy fructífera, muy demandada por la población. Realmente el resto de las compañías que operaban no lograban, ya le digo, Western llevaba más del 80% de lo que el resto de las compañías. En el 2017 ocurre algo también trascendental en la historia de la industria en Cuba. Western Union se abre al mundo y decide gestionar remesas desde fuera de Estados Unidos a partir de los permisos que recibe. Fueron años favorables en cuanto a la relación Cuba-Estados Unidos, con Obama en el poder, se logran un grupo de avances y Western incorpora las remesas a Cuba desde 43 países diferentes, lo hace de manera gradual, dándole prioridad a los principales focos que ya veíamos anteriormente, donde está la población, donde están los emigrantes cubanos, España, Canadá, los principales países donde se originaba, todos estaban cubiertos por el servicio de Western Union. En el 2018, Fincime lanza una nueva modalidad que es el depósito a cuentas bancarias.
ese no lo teníamos, y Western en ese momento no se incorpora, había que hacer algunos desarrollos tecnológicos y no se incorpora a esa modalidad. Y en el 2020, ya a finales del 2019, se empiezan a identificar señales de que, fíjense las fechas que estoy manejando, y la coincidencia de las mismas con un cambio de gobierno en Estados Unidos, con el surgimiento de la pandemia, 2019, finales del 2019, donde más la población necesitaba de las remesas, donde se complicó la situación epidemiológica de manera importante, pues en ese entorno el gobierno norteamericano decide convertir a las remesas en un arma de presión hacia el gobierno cubano y se crean creando gradualmente las condiciones para que en noviembre de 2020 se interrumpieran las operaciones de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba. Ya en el 2000, un poco para ver qué fue lo que ocurrió ese año, ya en octubre de 2019, casi ahí naciendo la pandemia, el gobierno estadounidense limita las remesas, establece un límite y define que los remitentes desde Estados Unidos no pueden enviar más de $1.000 trimestrales hacia Cuba. En febrero de 2020, Western Union cierra el avance que habíamos logrado de tener remesas desde el resto del mundo, pues lo cierra, evidentemente no una decisión por interés comercial, atendiendo a los resultados positivos de esa gestión y al servicio esencial que le brindábamos a los consumidores y que Western Union, tanto Western Union como nosotros, nos caracterizamos por la importancia del servicio que le brindábamos a nuestros consumidores. Pues en febrero se cierra eso. En junio de 2020, el gobierno norteamericano incluye a FinCime, a un servidor, en la lista de entidades restringidas de la OFAC. Pero no se detienen las remesas continúan porque las leyes de Estados Unidos disponen que si una entidad financiera tiene una licencia otorgada por el gobierno norteamericano, puede seguir operando con esa entidad disponida, que puede seguir operando con esta entidad aun cuando se encuentre en la lista de entidades restringidas. Pues las remesas continúan a pesar de estar en la lista. En septiembre de 2020 incluyen en la lista también a una empresa que trabajaba y que ha trabajado históricamente las remesas a Cuba con nosotros, por donde también se gestionaban remesas. Y ya en octubre de 2020 cambian las leyes con toda la intención de poder interrumpir de manera definitiva las remesas. ¿Qué hacen? Pues modifican los reglamentos de la OFAC y definen que las licencias que tienen estas empresas no les son suficientes para operar con una entidad que ha sido incorporada en la lista de entidades restringidas. El impacto fue tremendo. El impacto fue tremendo para los consumidores, para la población. Tengan en cuenta que en 22 años, todo esto que le hemos comentado, en 22 años Western Union superó los $4.000 millones remesados hacia el país. Esa es la cronología de cómo llegamos en el 2020 a un momento muy crítico en cuanto a las remesas cuando más falta les hacía. ¿Cuál es el momento? Bueno, definitivamente las remesas se interrumpieron y el tema fue tratado de diferentes perspectivas, tanto por la prensa cubana como por la prensa de Miami, cada cual desde sus ángulos. Se manejaron argumentos agresivos para poder llegar a esa conclusión. Nos tildaron de todo. Por primera vez, sin antecedentes ninguno, encontramos a un secretario de Estados Unidos invitando a la informalidad para la gestión de las remesas. Decían, pues el que quiera hacer remesa a Cuba no utilice las vías oficiales, que se busquen por dónde hacerlo, busquen las vías informales. Se nos acusó de que nos robábamos el dinero, de que el dinero se utilizaba para financiar la intervención de Cuba en Venezuela, 20.000 realmente sin mucho sentido. Nos caracterizamos siempre por la profesionalidad de nuestra relación con nuestros... Nunca se perdió un centavo, nunca se ha perdido porque FinCime, a pesar de que le tiraron a matar, sigue vivo. Estamos haciendo remesas, hemos seguido haciendo remesas, incluso desde Estados Unidos. Entonces, los argumentos realmente no fueron válidos, sencillamente necesitaban argumentos para poder llegar a una definición de ese tipo. Las inversiones, les decía, en la red de Western Union se caracterizaban por los resultados propios de esa actividad. En el 98, cuando empezamos, eran 36 puntos de pago. Cuando se cerraron los servicios, eran más de 500 puntos de pago, todo según los estándares del servicio de Western Union, porque era un contrato de representación. Un contrato de representación internacional nos obliga a cumplir los estándares de la marca en todo momento. Y si nosotros hubiéramos violentado esos estándares, no hubiéramos podido mantener durante 22 años esa representación.
Pues bien, ¿cuál es el escenario actual? Hasta aquí un poco la historia. Es bueno, o sea, ya pasó, seguimos adelante, pero no lo olvidamos. Pues bueno, el escenario de remesas a Cuba, ¿en qué se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza el escenario actual? El mercado está dominado por los canales informales de manera marcada. Siempre la informalidad ha estado presente en este corredor de Cuba a Estados Unidos, sobre todo, siempre ha estado presente, pero en estos momentos se encuentra muy enraizado después de la pandemia. La informalidad se ajustó, echó raíces y ha costado trabajo retomar los niveles operacionales de antes de la pandemia, aun cuando se ha creado otra empresa, acá está, Orbi S.A., una empresa que el sistema financiero cubano también le ha dado licencia y que está en Cuba, operando hoy en el mercado norteamericano, sin riesgo para sus socios en cuanto a las leyes norteamericanas. Incluso Western Union ha regresado al mercado cubano con esta compañía. Emigrantes cubanos mantienen todo lo que les hemos comentado, bien posicionados en relación a otros grupos étnicos, con capacidad de remesar, con demanda de remesar, flujos importantes. Las remesas a cuentas bancarias se encuentran como la principal opción. Más del 80% de la remesa que se está haciendo a Cuba es una remesa dirigida a cuentas bancarias que se pagan el día, que se va a empezar a pagar en tiempo real. Exactamente, mientras estamos hablando acá, se está probando una integración vía API con otros socios que va a garantizar que el servicio se garantice en tiempo real en las cuentas bancarias de los 3 principales bancos comerciales cubanos. Estamos hablando de más de 12 millones de cuentas bancarias que están disponibles, asociadas a tarjetas, que están disponibles para recibir remesas y administrar las mismas a través de tarjetas financieras, tanto en la red comercial, en una red de POS, de puntos terminales de punto de venta de pago, que no para de crecer en Cuba, que se está posicionando muy bien y que ya se va acercando a los 20.000 terminales de punto de venta con capacidad de procesar esas tarjetas. Ya en Cuba también estamos explorando la opción de monederos electrónicos. Ya tenemos un monedero electrónico posicionado en la población, donde las remesas también pueden ir al monedero electrónico con capacidad de compra y capacidad de uso en la red comercial estatal y privada, con pagos por QR. Políticas comerciales definidas con la red de tiendas, los comercios principales estatales, para incorporar incentivos vinculados a las remesas, rebajas de precio, que opera con las remesas que son depositadas en tarjetas. Es decir, se vienen diseñando acciones para tratar de retomar flujos que hoy están por la informalidad. Esa gran informalidad también es una oportunidad para la industria. Saber que se mueven, que tenemos flujos informales ahí, son flujos que pueden ser captados con la iniciativa, con la innovación, con las mejores prácticas y con cualquier proyecto que estemos dispuestos a procesar. Estamos experimentando operaciones también ya con criptomonedas, estamos abiertos. Y todo esto bajo el control financiero, del sistema financiero, cumplimiento de todas las normativas de cumplimiento internacionales, las recomendaciones del GAFI, del GAFILA, todo esto, hay mucha seriedad en el tema, aunque por ahí comentábamos ayer y se sorprendían un poco de esto. El sistema financiero cubano no es un sistema que está ajeno al entorno internacional, sino que cumple con todos estos estándares. Esa es la situación de las remesas hoy en día. Vamos a intentar definir algunas de las conclusiones, para llegar a algunas conclusiones sobre lo que hemos ido comentando. La migración cubana actual tiene un comportamiento similar al de la migración de otros destinos. No hay ninguna diferencia entre el emigrante cubano y el emigrante centroamericano, africano, de diferentes entornos, de diferentes canales migratorios importantes que existen hoy en el mundo. Hay medidas gubernamentales por parte del gobierno norteamericano que favorecen la emigración cubana, sobre todo por vías informales. Vengan por vía informal, tienen la residencia al año y no opten por la visa porque no le vamos a dar visa. El capital humano que exporta a Cuba es muy solicitado en algunos mercados atendiendo a su nivel de preparación. Los doctores, los ingenieros, los profesores. España, Estados Unidos, México, Italia y Canadá, les comentaba que son los principales destinos de la migración cubana. En estas primeras conclusiones coincidimos, entonces podemos firmarlas. El corredor de remesas a Cuba, Estados Unidos, se encuentra hoy dominado por vías informales. Esa es una conclusión que podemos definir. Le constituye, ya les comentamos, en cuanto a la oportunidad que tenemos como industria de explotar ese mercado. Es un mercado
sumamente interesante. Es un mercado de remesas que supera perfectamente la capacidad de gestionar más de 1.000 millones en el año, 1.000 millones de dólares, de hacer más de 5 millones de transacciones en el año, fácilmente. Estoy siendo conservador con los números para definir la capacidad que tiene el mercado que les comento. El corredor Cuba-Mundo, el resto del mundo, tiene un fuerte potencial. No son muchos hoy los socios que participan del mismo, por lo tanto también tenemos una oportunidad importante donde quiera que haya un foco de cubanos gestionando. Tenemos remesas, ya le digo, participan varias compañías hoy, tanto con Fincime como la otra empresa que está funcionando en Cuba, que dicho sea de paso, cualquier interés nosotros podemos mediar en presentarle a esta empresa, porque tenemos estrechas relaciones de trabajo. Obvio, será una empresa que apenas lleva un año en el mercado, pero que tiene los profesionales necesarios como para acatar los estándares de la industria en cuestión de manera inmediata. Cuenta Cuba, tanto a través de Fincime y los profesionales que han trabajado durante años la actividad, con una experiencia superior a los 20 años, y fue corto porque le decía que es 28, ya casi llegamos a los 30 años, en la explotación del mercado global de remesas. Se ajusta a este mercado a los estándares internacionales. Si estamos de acuerdo con estas conclusiones, también las firmamos. La siguiente conclusión tiene que ver con la politización de este mercado y de cómo se maneja el tema de remesas. Es un tema politizado. Las fuentes que se consultan, las fuentes que comúnmente encontramos en las redes, son fuentes no de todo, por lo general, adulteradas, se adulteran los números, se adulteran los análisis y tienen mucho de politización. La utilización de las remesas como arma de presión política, más que atentar contra derechos esenciales de la familia, contra el desenvolvimiento de nosotros, de la industria, pudiendo conllevar incluso al colapso de empresas en cuestión de nada. Nosotros nos mantuvimos gracias a otras líneas de negocio y gracias a muchos valientes y a muchas empresas que sí prefirieron mantener de una manera u otra las operaciones hacia Cuba. Las remesas no se detienen, es difícil detenerlas. Por ahí hay un trabajo muy interesante de Daniel, que comenta cómo las remesas se comportaron durante la pandemia, aun cuando el Banco Mundial había calculado que iban a decrecer y no decrecieron, porque ese lazo de familiares con su país de origen es difícil que medidas políticas o lo que sea pueda cortarlo. Por lo tanto, esos flujos suelen redireccionarse. Nosotros consideramos, de la posición de Fincime, y así lo hemos intercambiado en diferentes escenarios, que ante acciones gubernamentales o no, donde se evidencie ilegitimidad de los actos, deslealtad manifiesta o ataque intencional contra la reputación, nosotros como industria debemos tener un escenario donde pronunciarnos, donde aportarnos, donde reaccionar de conjunto, porque esto que le pasó a Fincime también les puede pasar a cualquiera otro en un momento determinado donde los entornos políticos se modifiquen. Esta última conclusión, bueno, la he estado comentando durante mi presentación. Hoy están creadas las condiciones, porque también hay un tabú acerca de quiénes pueden hacer remesa a Cuba. ¿Es posible hacer remesa a Cuba? Eso es imposible. No es imposible. Hay remesas a Cuba, hay un mercado de remesas a Cuba, existen empresas abiertas a negociaciones, al establecimiento de vínculos contractuales. Solo a partir de una carta de interés, de una comunicación, de un interés manifiesto, inicia un proceso de negociación donde, lógicamente, después de aportar los documentos necesarios en todo tipo de contratación, de establecimiento de vínculos comerciales, pues se produce la integración tecnológica y se lanza el servicio hacia el país. ¿Cómo funciona? Pues funciona con un prefondeo por parte de los agentes, de los socios que nos buscamos, unos fondos que acreditan en las cuentas bancarias que vamos a operar, y contra esos fondos se van generando órdenes de pago que, de manera, ya decía, será a partir de este momento por vía API, va a ir debitando su cuenta y recibiendo diariamente la empresa un estado de cuenta, un cierre diario de operaciones que te permite mantener actualizado su fondo en las cuentas de operaciones. Estas son las conclusiones, esta es la intervención que teníamos para ustedes. Podemos intercambiar, estamos abiertos a los intercambios. No quiero terminar sin destacar que hemos recorrido 6.643 kilómetros desde La Habana hasta Sao Paulo con la intención de manifestarles nuestro pensar, nuestra visión desde Cuba, de estos temas bien complejos, y siempre recalcar que
cuando se toman medidas de este tipo, cuando se toman las remesas como presión, sí, se afectan empresas, pero se afectan más que las empresas, se afectan las familias. Familias como la mía, como la de ustedes, mi linda esposa, mis hijas, familias como la de cientos de cubanos, familias como las de mis compañeros de trabajo, mis compañeros de FINCIME que salen día a día a dar lo mejor de sí, a tratar de garantizar un servicio esencial, aun cuando estén en la lista de entidades restringidas. Familias como la de miles de cubanos que se levantan todos los días a trabajar y a dar lo mejor de sí por echar adelante un país a pesar de que se tergiversa, a pesar de que se ataque, y que seguimos ahí a pesar de los pesares. Eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Impossível parar de captar e emitir. Em nome da Visa, a gente quer agradecer a presença, que a gente possa continuar repetindo isso por muitos e muitos anos. Né? Obrigado a todos, boa noite, boa festa para vocês.